Un saludo a todos a la charla de perspectivas económicas correspondiente a la primera semana de noviembre. Soy Osman Gordillo y agradezco los comentarios recibidos en esta última semana. Nuevamente los invito a que compartan estos videos para que aumentemos esta comunidad y así sobrepasar las 100 visitas semanales. Les cuento que ya hemos sobrepasado las 75 en anteriores videos, así que si tienen personas interesadas en el tema, por favor, háganle llegar este link. Igualmente los invitamos a ver nuestro video de perspectiva en renta variable en la página AdCap de YouTube. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Como primera medida, la volatilidad en los mercados que seguimos disminuyó sustancialmente y nos encontramos actualmente en niveles similares a los de hace una semana. Esto no indica que no hayan pasado noticias. Es más, la semana que pasó estuvo llena de eventos que vamos a mencionar a continuación. Primero que todo, como es costumbre, nuestra imagen de la semana se refiere a un evento cuyo protagonista fue el Banco Central de Estados Unidos o la Reserva Federal y su cambio de lenguaje en la reunión de política monetaria, que claramente previmos en nuestro anterior video. Espero que hayan visto este video y que la información que les brindamos les haya sido de utilidad. Bueno, a esto se sumó el hecho, o lo hecho por el Banco de la República de Colombia, que aumentó su tasa de referencia y tomó algunas medidas de tipo cambiario. Veremos en detalle las implicaciones y los efectos de la misma al final de esta grabación. Como siempre, vamos a pasear por los diferentes focos de interés organizados geográficamente. Comenzaremos por Estados Unidos, pasaremos a China, después miraremos el tema del petróleo y finalizaremos con Colombia. Como es costumbre, no vamos a detenernos en todas las diapositivas de esta presentación, sino que vamos a enfocarnos únicamente en lo más relevante. Por favor, escríbanos si no tienen el PDF de esta presentación y se lo haremos llegar. Ahí podrán ver detalladamente el análisis de todos los temas, incluyendo, por ejemplo, Europa y Brasil. Bueno, empecemos pues. Estados Unidos. Justo como lo previmos en nuestro anterior video, en la reunión de política monetaria, la noticia principal fue el cambio del lenguaje de la Reserva Federal. La idea principal fue que dejó la puerta abierta a un ajuste de tasas en la reunión de diciembre, y esta idea la expresó haciendo cambios, digamos, leves al comunicado dado en octubre. En la pantalla se ve la comparación del comunicado entre septiembre y octubre, donde la letra roja es lo que cambió en cada uno de los comunicados. Y creo que más allá del detalle, lo que sobresaltan son tres ideas principales. Primero, se eliminó la mención que se hace del crecimiento global. Ya no existe ese tema en el último comunicado. Segundo, se cambió el término usado para referirse a las expectativas de inflación, de menores a levemente menores. Y tercero, se hace referencia explícita a la reunión de diciembre, que creo que este fue el cambio más importante en el comunicado. Estos tres puntos obviamente generaron el cambio de las perspectivas de subida de las tasas. El cambio de los futuros puntualmente fue dramático, ya que de una subida posiblemente en marzo del 2016, se pasó a una subida o en diciembre con el 47% de probabilidad o en enero del 2016 con el 54% de probabilidad. Aquí es importante tener en cuenta que si la probabilidad es mayor al 50%, la posibilidad de aumento en ese mes resulta mayor. Entonces, en este caso estamos moviéndonos entre diciembre y enero. Ahora, el efecto en el mercado fue también
bien importante. Digamos que uno podría decir que el efecto fue relativamente mixto. Cuando se conocieron los cambios en el comunicado, digamos que la mayoría cantidad de indicadores de riesgo o activos de riesgo, como en este caso el Dow Jones, el Standard & Poor's y el petróleo, cayeron. Básicamente esto respondió a un cambio dramático o a la posibilidad de un cambio dramático en las condiciones de liquidez. Sin embargo, después hubo una subida o una recuperación importante, porque finalmente la subida en las tasas de la Fed indica que la economía americana está bien, está fuerte y saludable, como para asumir este nuevo cambio de condiciones. Es interesante ver que algo similar pasó en el año 2005, cuando se dio la última subida en tasas de la Fed. Este movimiento fue bien fuerte, del 1 al 5,25%. Y lo interesante acá es que al tiempo que la Fed iba subiendo las tasas, los activos de riesgo, como por ejemplo el indicador de emergentes o el Standard & Poor's, subían. Por otro lado, el real se fortalecía frente al dólar. Esto lo que implica es que lo importante en sí no es la subida de las tasas de la Fed. Lo importante claramente es el estado de la economía y esa sería la señal a la que la Fed está respondiendo. ¿Eso qué quiere decir? Lo importante no es la Fed, lo importante es la economía. La subida en las tasas de la Fed sería simplemente una respuesta a lo que está pasando en el tema económico. Y si suben las tasas, el tema económico estaría bien. Bueno, ahora, finalmente, digamos, al final de la semana se publicó el crecimiento de los Estados Unidos. El observado fue 1,5%, lo que fue menor al observado en el anterior trimestre del 3,9% y menor también al mismo periodo del 2014, que era 4,3%. Digamos que este 1,5 es un dato malo, pero creemos que no es lo suficientemente malo como para evitar que la Fed tome la decisión de subir las tasas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente este dato creemos que no va a pesar en nada en un posible cambio de política monetaria en los Estados Unidos. Ahora, finalmente, ¿qué es lo importante que debemos tener en cuenta en el resto de la semana? Creo que la cosa se resume en 3 puntos, o en 2. Primero, la publicación de los ISM manufacturero el día martes y no manufacturero de servicios el día jueves, 10 de la mañana. Pero lo más importante va a darse a las 8:30 con la publicación del reporte de empleo en los Estados Unidos. Recuerden que que hace un mes, la publicación de 142,000 empleos creados prácticamente movió al mercado. Y lo que aquí puede pasar es que si se publican 160,000 o más, yo creo que va a darle un impulso al mercado para creer que la Fed va a ajustar las tasas en este año. Entonces, lo más importante de la semana se va a dar el viernes a las 8:30 de la mañana. Finalmente, para que tengan en cuenta, Estados Unidos ya cambió de horario. Entonces, todos los datos van a salir una hora más tarde. Recordemos que antes estábamos saliendo datos a las 7:30 de la mañana, ahora vamos a salir a las 8:30. Bueno, pasemos ahora o volvamos ahora a nuestro mapa de focos y vayámonos al otro lado del mundo, vayámonos a la China. En China tuvo lugar, como lo habíamos mencionado en el anterior video, el plenum del Partido Comunista y digamos que las conclusiones se dieron en diversos temas. Por ejemplo, la política del hijo único se eliminó. Ahora, en el tema económico se reforzó algo que ya habíamos mencionado hace 8 días. La idea de un cambio en el modelo basado en exportaciones e inversión por uno basado en innovación, servicios y consumo interno. Vemos que este modelo es más acorde a una política de modernización que se ha llevado a cabo en otros países del mundo, lo cual insertaría aún más a China en el mercado mundial. Igualmente, el primer ministro determinó que el crecimiento en los próximos años se ubicaría entre 6 y 7%, lo que sería un poco menor a lo esperado o de lo que se venía hablando, y dijo además que en ningún caso el país se había comprometido a crecer más del 7%, lo cual
es cierto. Digamos que estas noticias que se dieron entre los días de la semana pasada se vieron un poco opacadas con lo que pasó el fin de semana. Puntualmente, el día domingo, en las horas de la noche, se publicaron el índice de manufactura y el índice de servicios, lo que se llama el PMI, y los dos datos fueron negativos. El efecto de esta publicación es una caída del Shanghai Composite el día lunes de más o menos un 1.7%. Veamos con detenimiento un poco estas cifras. Por un lado, en el tema de manufactura, el índice creció por tercer mes consecutivo por debajo de los 50 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que la manufactura está decreciendo. Cuando el índice está por debajo de los 50, decrece. Cuando está por arriba de los 50, crece. Y llevamos 3 meses por debajo de los 50 puntos. Segundo, el indicador de servicios, que claramente tiene una tendencia a la baja y que presentó su peor desempeño en los últimos 7 años. Bueno, a pesar de lo negativo de las cifras que se conocieron el domingo y de lo que pasó el lunes en la bolsa de China, creo que toma fuerza la idea que China no está colapsando. Es claro que China está creciendo lentamente, menos de lo esperado, pero la idea de un colapso y de una caída fuerte de China básicamente se está desvaneciendo. Y lo que dijo la Fed en su cambio de discurso es una prueba de ello. Finalmente, en la semana nuevamente el centro de atención va a estar hacia el fin de semana cuando vamos a conocer la balanza comercial a las 9 de la noche hora Colombia, pero lo más importante se dará hasta el 11 de noviembre con datos de ventas al por menor y producción industrial que nuevamente van o creemos que van a mover fuertemente el mercado. Bueno, nuevamente volvamos al foco, al mapa de los focos de interés y vamos al tema petrolero. Básicamente la idea que mantenemos o que mencionamos en los últimos videos se mantiene constante. Un aumento de la oferta que está respaldada por lo que ha pasado con la producción de la OPEP, la inclusión de Irán lentamente en el mercado mundial y la disminución de la EIA o el reporte de la EIA de una una disminución de la demanda en el año 2016. A estos 3 puntos se suma lo que pasó en Estados Unidos con la posibilidad o el anuncio que vendan el 9% de las reservas estratégicas que tienen entre los años 2018 y 2025. Claramente, estos 4 puntos generan un ambiente de aumento de oferta en el mercado. Esto lo que ha implicado en las últimas semanas es un aumento de los inventarios. Y lo que se ve en esta gráfica es que realmente el nivel actual de inventarios es de lejos muy alto comparado con lo que ha pasado en los últimos 10 años y desde 1983. Esto en general enmarca un mercado en el que la oferta sigue siendo muy alta y por lo tanto el precio debe continuar a la baja. Mantenemos en este sentido las proyecciones que hemos dado en los anteriores videos. Básicamente creemos que el precio del petróleo se va a mantener en este canal de 47 arriba y 43.64 abajo, donde de darse un ataque al 43.64 abajo, el siguiente nivel sería 42. Pero creemos que estos niveles, 47, 43, que han dominado la cotización en los últimos días, se van a mantener y no va a cambiar en gran medida la cotización más allá de esos niveles. Bueno, finalmente, vamos ya más cerca a nuestra región y enfoquémonos en nuestro país, en Colombia. Como primera medida, se publicó al inicio de la semana el tema de desempleo. Y acá lo importante para resaltar es que la tendencia bajista de los últimos años se está moderando. Bueno, pero la noticia claramente no fue esa. La noticia fue lo que pasó el viernes con la Junta del Banco de la República en su reunión ordinaria, en donde se tomaron algunas medidas que de una u otra forma tomaron por sorpresa al mercado. Primero, se aumentaron 50 puntos
básicos, las tasas de referencia, en lo que creemos es un movimiento claro de preocupación por la inflación, que se une a la perspectiva de un crecimiento que no se ha moderado y que por el contrario muestra mayor fortaleza. Este aumento de 50 puntos básicos sería para nosotros un mal augurio en el tema inflacionario que se conocerá el próximo jueves a las 7 de la noche. Ahora, la otra medida está relacionada con el tema cambiario. Se convocaron subastas de opciones call para control de la volatilidad y para suministrar liquidez en dólares. Las condiciones están en la pantalla. Creo que hay dos cosas para resaltar. Primero, que son 500 millones de dólares. Y segundo, las condiciones que son una activación de estas subastas cuando la TRM esté 7% por arriba del promedio móvil de 20 días de la misma TRM. Ahora, ¿cuál sería el efecto de estas medidas en el mercado cambiario? Yo creo que básicamente ninguno. ¿Por qué? Mencionemos 3 puntos. Primero, creemos que el 7% es una meta realmente muy distante. Segundo, porque Colombia tiene un nivel de reservas internacionales que es muy bajo y no puede darse el lujo de gastarlas para controlar una variable de mercado. Y tercero, porque históricamente esta no es la primera vez que se hace este tipo de subastas. En anteriores ocasiones, estas subastas, cuando han sido ejercidas, no han cambiado ni la tendencia ni la volatilidad de la tasa de cambio. Veamos cada uno de estos puntos con detenimiento. Entonces, primero, el 7%. Veamos el efecto de este 7%. Si analizamos la TRM y su promedio móvil de 20 días para 2015 y le aplicamos el 7% como se está mencionando en el comunicado del anterior viernes, en menos del 1% de los casos se hubiera aplicado o se hubiera ejercido este tipo de subastas. Lo que nos lleva a pensar que el 7% de una u otra forma podría ser relajado en la próxima reunión al 5%. Adicionalmente, si esta condición se hubiera aplicado desde 2014, solo una vez se hubiera generado la convocatoria de estas opciones. Lo interesante es que esta vez no fue ni en los meses de julio ni en agosto, que fue cuando hubo una volatilidad al alza bien importante en la tasa de cambio. Esta vez fue en diciembre del 2014. Adicionalmente, si vemos el diferencial de la TRM con el canal dado por el 7% del promedio móvil, que se ve en esta parte de la gráfica, el promedio son 168 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente es muy lejos, ese 7% da un canal que no se va a conseguir fácilmente en el mercado con la volatilidad actual. Bueno, veamos el siguiente punto. El tema de las reservas internacionales. Si se examina la relación de reservas internacionales contra PIB, Colombia tiene aproximadamente un 12.4% de reservas internacionales sobre PIB, pero este nivel, lo interesante es que es menor al de países como por ejemplo México, Chile, Brasil o incluso Perú. ¿Por qué el Banco Central se va a gastar sus reservas internacionales que son limitadas para tratar de controlar una variable de mercado? No le vemos ninguna lógica a eso. Ahora veamos un poco el tema de la historia. Históricamente las opciones call para control de volatilidad con una condición del 5% no han ni cambiado la tendencia ni cambiado la volatilidad de la tasa de cambio. Y esto claramente se ve en la gráfica. Fíjense ustedes, la línea de color verde son los momentos en que se han ejercido estas opciones y la línea de color rojo es la TRM. Básicamente la tendencia se ha mantenido igual a pesar del ejercicio de estas opciones call.
Bueno, finalmente, para terminar el tema de Colombia, como les mencionaba anteriormente, el tema importante de la semana va a darse a conocer el jueves a las 7 de la noche con la publicación de la inflación correspondiente al mes de octubre. En ADCAP estamos esperando un indicador mensual de 0,44%, lo que llevaría el anualizado a 5,65. Los sectores o la inflación por sectores estaría acá. Ustedes tienen acceso a esas cifras. Y en términos de la inflación, excluyendo alimentos, estaríamos 62 básicos por arriba de la meta del Banco de la República. Eso quiere decir 4,62%, lo cual claramente es un nivel bien alto, obviamente muy por arriba de lo que está esperando el banco. Vale la pena mencionar que esta cifra anualizada va a seguir subiendo de aquí a enero del 2016 por cuenta de la subida de los precios de los energéticos por la sequía provocada por el fenómeno que todos conocemos, el fenómeno del Niño. Bueno, creo que con esto terminamos la charla de esta semana, en donde quisiera rescatar puntualmente 3 ideas principales. Primero, China no está cayendo estrepitosamente y la Fed es, digamos, una señal que eso está pasando. Segundo, la subida en tasas de la Fed para diciembre está sobre la mesa. Lo importante de tener en cuenta es lo que va a pasar este viernes en el reporte de empleo. Y tercero, en tema cambiario, las medidas tomadas por el Banco de la República, a nuestro juicio, son inocuas, no tienen ninguna utilidad. Finalmente, lo importante va a ser lo que va a pasar el jueves a las 7 de la noche cuando se publique la inflación. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Nuevamente, si tienen algún comentario, escríbanos y que tengan una feliz semana. Hasta luego.